Kyoko Suiri o Inspectre es una serie que tuvo mi atención por tener a Mamoru Miyano en el cast, pero luego de ver su primer episodio, otras cosas fueron las que me hicieron seguir viéndolo y a ver cómo iba esa historia. Principalmente es una serie sobrenatural que nos presenta acá espíritus a los cuales vamos a tener que ayudar, o al menos al protagonista, en los diferentes casos. También creo que la química que hay entre los protagonistas es lo que lo hace interesante o distinto al resto de series. Y además por tener a Kotoko, que es una chica que muy decidida, es que al menos para mí la hace una heroína distinta, ¿no? La trama es bien simple. Vemos primeramente a Kotoko, que nos cuenta que siendo una niña fue secuestrada y cuando la encontraron no tenía una pierna y un ojo. Resulta que los espíritus del bosque le quitaron esas partes para que se vuelva como que la diosa de la sabiduría, acá un intermediario entre el mundo humano y el de los espíritus. Y es a partir de ahí pues que siempre atiende estos casos paranormales. Y por el lado del protagonista masculino, que se llama Kurou, nos menciona que, al menos desde su punto de vista primeramente, que un día con su novia habían visto un kappa y él por haber escapado es que terminan rompiendo. Lo que resulta en realidad es que el kappa se había asustado de la presencia de Kurou y es que al final del primer capítulo descubrimos que él no es una persona normal y el resto de espíritus lo ven extraño, se asustan de su presencia. No sabemos por qué, él no es un espíritu, pero definitivamente tampoco es completamente humano. Entonces estos dos personajes se encuentran al principio y empiezan a hablar, a interactuar, y es más que nada Kotoko tratando de declarársele a Kurou, y obviamente pues porque es raro, porque es una chica menor de edad y Kurou ya tiene como 22 años, así que es un poco curioso que ella se haya fijado en él, pero aún así no está llevado a un lado pedófilo el asunto, así que no es que él fácilmente va a aceptar tener una relación con ella. Un antecedente de esta historia es que está adaptando el manga del mismo nombre, pero cuyo autor ya había hecho un manga que parece que también ha tenido una buena recepción, tanto la versión en papel como en versión anime, que es Setsu no Tempest. Al menos viendo en My Anime List tiene un puntaje de 8.6, fue estrenado el año 2012, cuenta con 24 capítulos y es de Studio Bones, así que al menos me interesa ver también ese producto. Ya espero poder tener tiempo en algún momento y a ver los comparativos, ¿no?, que guardan esas dos series. Pero para mí los puntos fuertes de Kyoko Suiri son que, si bien los personajes hablan un montón, estos no son infodump, ¿no?, que se llama, que en vez de estar mostrándomelo, me lo estás contando con palabras, sino que manejan una buena química, un buen control de la información a través de estos, porque mezclan con comedia y con otras cosas que lo hacen más llevadero, más ligero incluso, y al mismo tiempo también más enganchado porque quieres saber más. Y el otro es cómo resuelven los casos. Se puede decir que eso está más reflejado en el caso de la serpiente, que se ve en el segundo capítulo y se resuelve en el tercero. No es una manera convencional, tampoco es a través de peleas. Puede que haya un momento en el que se llegue a eso, pero por el momento es más que nada reflexionar sobre el asunto, resolver el misterio a través de palabras, que como digo, eso lo hace más interesante, tal vez más cercano a Mushishi, ¿no?, que también llegaba a ese tipo de factores. Y entonces, como ya les había contado el background de los personajes, el primer episodio es más que nada eso, no cerrar con que, oye, entonces efectivamente Kurou es alguien distinto, porque hay un demonio en una biblioteca, o creo que es un espíritu, que al final termina devorando el brazo de Kurou, pero este brazo se termina regenerando luego, y este espíritu, por haber devorado su carne, es que termina desintegrándose porque menciona que es tóxico para estos seres, así que definitivamente no es alguien normal, ¿no? Así que se puede creer ahora por qué los espíritus le tienen miedo. El segundo capítulo es el caso de la serpiente, que había encontrado un muerto en su lago, al cual él, no estoy seguro si era guardián o principalmente era alguien que rondaba esa zona y le parecía extraño, ¿no?, por qué ocurría todo esto. Entonces llaman acá a Kotoko y pues le preguntan, oye, ¿por qué ha pasado esto? Y ella ha investigado un poco y resulta que era una mujer que había asesinado a un hombre. Parece que tenían un pasado laboral y es acá que lleva su cadáver al lago.
con la conclusión que nos da en el tercer capítulo, en realidad no sería tan paranormal el asunto, simplemente pues quería deshacerse de él y para que no quede evidencias quería que este espíritu, la serpiente, pues lo devore. Pero obviamente esa es una conclusión a la que llega luego de estar, digamos, discutiendo mucho con la serpiente y siempre corrigiéndole o más bien diciéndole que, oye, a mí no me convence esta explicación que me das, ¿no? Y se pasa así un capítulo entero. Y uno podría decir, ¿cómo entonces esto se ha entretenido? Y es que realmente a lo largo de esos giros que nos presenta Kotoko, porque no son giros que realmente existen en la historia, son cosas que ella se inventa para poder complacer al espíritu, es que uno se va preguntando entonces hacia dónde va a llegar, cuál va a ser el misterio final, o cómo se va a solucionar este problema, ¿no? Es que en el capítulo 3 que empieza justamente resolviendo este caso, que nos dice que la mujer en realidad estaba embarazada y había perdido a su hijo. Este feto sin nacer pues lo había también mandado al lago, y lo que quería que al mandar este otro cadáver de este otro personaje era que la policía lo encuentre y al menos se pueda verlo, ¿no? Entonces es como que eso termina siendo un poco un final trágico, pero en realidad cuando ella nos dice que en realidad no había un hijo de por medio, porque ya había mandado un espíritu a ver dónde estaba la mujer encarcelada, y nada más era eso, que quería que el espíritu encuentre su cuerpo y supongo eliminar las evidencias, ¿no? Pero la serpiente sigue, o podría haber seguido preguntando, pero ya que aparece Kurobe, su presencia lo asusta y al final prefiere dejarlo ahí, ¿no? Y como digo, es algo bien interesante, porque toma la historia bastantes giros. Obviamente, como ya mencioné, son algo añadidos por Kotoko para poder satisfacer al espíritu. De lo contrario, que hubiera podido pasar, se hubiera quedado ahí eternamente porque no le complacían sus explicaciones. Algo curioso que menciona en la review de Anime News Network sobre la serie es que le gusta ese aspecto porque es como si viéramos a un lector o un espectador sobre una trama, pues su serie, etcétera, y siempre le termina encontrando peros, ¿no? Entonces la serpiente representa eso en esta historia. Puede ser, tiene ciertas similitudes, ¿no? Porque no se complace con nada y hasta cuándo hubiera terminado si no hubiera aparecido Kurobe, así que de cierta manera se puede decir que salvó la situación. Y es que antes ya nos habían seteado que creo que Kotoko quería ir con él a una cita, pero al final él dice, no, yo tengo que estar en mi casa preparando mi comida y tiene un pequeño encuentro en el que al final pues ella regresa al bosque y sigue con su historia. Y es más bien él porque se había quedado un poco curioso de ver qué es lo que sucedía con esto, que llega al lugar y es ahí que, como digo, ya termina un poco toda esta situación gracias a su presencia sola. Y de acá hacemos un salto en el tiempo a 2 años. Eso es algo que me sacó un poco, porque dije, oye, saltamos 2 años y al personaje que vemos no es a Kotoko, sino por el contrario es la ex de Kurobe, que se llama Saki, que ahora es una oficial. Y entonces empecé a ver qué pasó. Kotoko habrá crecido, cuánto habrá crecido, qué pasó en estos 2 años. A mí me gustaría que me lo hubieran mostrado, no estarme saltándolo. Pero resulta que ese es un salto que se da en el mismo manga, más bien por el contrario, el caso de la serpiente se da luego del salto de tiempo, así que acá la decisión un poco es, supongo más que nada para que no se acostumbre a lo que vamos a ver en el anime, ¿no? Y por eso si hubiera ocurrido luego del encuentro con Kurobe, el inicio, ¿no?, de la biblioteca, hubiera pasado el salto, hubiera sido un poco extraño. Creo que ahora ya cuando uno entra en ritmo de la historia, que no metan este salto también es extraño, pero bueno, parecen que ya son decisiones del material original. Aún así, acá Saki como oficial nos presenta un siguiente caso, que es el de la dama de acero. Resulta que es una chica que se le presenta a la gente, que tiene una viga de acero y tiene unos pechos muy grandes, y al parecer sería el fantasma de una idol al cual terminaron acosando la prensa y se suicidó. Así que es un pasado trágico. Y este personaje se presenta a las personas con su atuendo de idol con el que se presentaba y sin rostro. Es también la que sale en el opening y en el póster, así que parece que va a ser un espíritu al cual van a tener que combatir de alguna forma. Obviamente este caso llama la atención de la policía porque ocurre más frecuentemente. Y lo que vemos después es más que nada el encuentro de Saki con ese espíritu. Ahí está andando normal, un poco también cuestionándose de qué tan cierto será.
y si está bien que la policía desperdicie su tiempo, entre comillas, con estos casos. Se encuentra con el espíritu y se encuentra con Kotoko, porque acá está Kotoko peleando con ella. Como digo, no creo que necesariamente ella va a estar peleando con todos los espíritus que se encuentren, que sean malignos o algo por el estilo, pero me parece interesante que en este caso sea el approach, el acercamiento a este otro ser. Y además la pelea me resulta muy fluida, y también como ella no tiene una pierna, pues es más o menos versátil sus movimientos, y obviamente la presión que le pone a sus patadas también influye mucho en cómo ella termina, ¿no? Su pierna de madera termina volando, y aún así ella no se rinde, ¿no? Ella igual se mantiene en pie peleando con este ser. Luego de esto es que al menos logra, parece, disuadirla y desaparece. Creo que Saki también se involucra en la pelea. Y es aquí que, bueno, hacen las presentaciones. Ella la recuerda un poco, ella está cambiada, tiene un nuevo look, pero le dice que ella es la novia de Kurou. Ella como que se enoja y, y este tercer capítulo termina justamente ella dándole un puñete, ¿no? Es la escena creo que más memeable que tiene este capítulo y la serie hasta el momento. Aparte de otra frase que ella lanza cuando primero se encuentra diciendo, esto es más doloroso que mi primera vez. Obviamente es algo que llama la atención cómo alguien va a relacionar este dolor o ser tan un poco descarada de decir esas cosas, pero eso es lo que me gusta de la personalidad de Kotoko, la verdad. No veo que haya en ella alguna diferencia, parece que tuviera la misma edad, por eso acá lo de los 2 años no me resulta mucho. No sé si nos contarán qué ha pasado en ese tiempo o la relación de Kotoko con Kurou. Lo que vemos en el adelanto es que este caso de la idol parece que va a tener más repercusión, porque vemos el pasado de la chica, ¿no? Que justamente sería el espíritu que estamos viendo acá. Así que no sé por qué habría que saltar 1 o 2 años o un tiempo determinado si al final nos van a volver a contar esa parte, ¿no? Debe ser parte del misterio, como nos lo quieren plantear, a ver si termina siendo algo creíble. Y más que nada, eso serían mis primeras impresiones de esta serie. Como digo, es creo que interesante y me gusta que el público parece que le está recibiendo muy bien. Le está gustando el tratamiento de estos personajes, de sus personalidades. Tal vez el que menos resalta acá es Kurou, pero puede ser porque quiere alejarse un poco de Kotoko, ¿no? No quiere relacionarse con ella porque obviamente primero es una menor de edad, así que podría ser sospechoso lo que podría suceder ahí. Prefiere no tener problemas con eso. Pero algo que quería terminar, y es que si bien Kotoko es un personaje interesante ya con todo lo que nos ha mostrado, es la seiyuu que le ponen. Han casteado a Kari Kitou para que le ponga voz. ¿Y quién es esta chica? Bueno, debo recordar este personaje de Kimetsu no Yaiba que se llama Nezuko, ¿no? ¿Quién será Nezuko? Obviamente es la hermana de Kamado Tanjiro, pero lo que resulta de ella es que no habla mucho en esa serie, ¿no? Pero en cambio acá es justamente lo que tenemos a montones. A Kari Kitou hablando y hablando. Pero como digo, se hace muy llevadero todo lo que nos presenta la serie. No es algo pesado. Uno podría pensar, van a resolver esos casos hablando, qué aburrido. Pero en realidad termina siendo muy refrescante el tratamiento de los personajes que tiene Kyoko Suri. Y para ser un anime paranormal, que creo que no hay muchos exponentes a lo largo de tal vez las últimas temporadas que sea al menos así enganchado como esta, también resulta bueno, ¿no? Para este género, no sé si olvidado, pero como que no tiene exponentes recientes que sean de calidad. Y una última cosa, el ending, y ese también era uno de los motivos por los cuales me interesó la serie, es interpretado por Mamoru Miyano. La canción se llama Last Dance y bueno, es en su mejor faceta así de cantante. No sabía que él ya había lanzado varios discos como cantante, pero acá le pone una voz así, digamos, sensual, porque incluso la canción es jazz. Genial, diría yo. Y otra cosa que tienen el opening y el ending es que estos dos terminan de manera similar. En el caso del ending es con Kurou extendiendo su mano a una Kotoko que no está. Y en el caso del opening es Kotoko bajo la lluvia y Kurou que también no está. O sea, estos personajes están separados. Eso es lo que nos quiere presentar. Así que su relación, por más de que tal vez Kurou no quiera atracarle a Kotoko, va a ser algo que va a terminar creo que marcando el rumbo de esta historia particular de Inspector, que al menos me parece también un
título interesante para la traducción en inglés que le han puesto. Bien, entonces con todo esto, nada más esperar que los siguientes capítulos estén igual de interesantes y que se mantenga esta calidad tanto de guión como de dirección y de animación, que es una triple A, se puede decir, en estos casos. Bien, entonces con esto pasamos al siguiente bloque.